Entramos en la última hora de Pymes en la Red y esta vez viene con partida doble porque tenemos dos encuentros de protagonistas. Hoy nos tenemos y nos damos el lujo, nos damos el permitido de invitar a dos empresarios, a dos consultores que dedican su vida al mundo pyme, que son en sí mismos una pyme y que nos vienen a contar un poco cómo empezaron, dónde están hoy y hacia dónde van. Y por eso lo invitamos a Hernán Schuster, que es CEO de Speakers. Ahora nos va a contar un poco de qué se trata Speakers. Con Hernán tuvimos un montón de reuniones, idas y vueltas, conversaciones de hace 2, 3 años. También Gustavo y Lío con Hernán. Y no nos conocíamos personalmente, así que por eso te decía de que nos dimos el lujo también de invitar a personas que a veces no conoces en lo personal, pero sí en lo virtual, y terminás por lo menos estrechando un abrazo con ese interlocutor que hoy está en nuestro espacio físico. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. ¿Qué haces, Cris? Un placer. Gracias por venir acá a Radio La Red. Contanos un poco sobre vos. Porque más allá de Speaker, que ahora nos vas a contar, más allá de los eventos en los que hablas del fracaso, que es un tema de los más lindos que nos toca hablar, nos toca a nosotros hablarlo y desarrollarlo y contar las veces que vas a fracasar y las veces que vas a triunfar. Con lo cual, quiero saber un poco de vos, Hernán. ¿Cómo te definís? A ver, espera, no sé cómo me defino, porque hago muchas cosas, la verdad. Si querés empiezo un poquito desde atrás. Hasta hace 8 años y más de la mitad de mi vida fui un bicho de multi. No trabajé en el mundo de las pymes, trabajaba en corporación. Empecé trabajando en 3 de las 4 Big Four, en KPMG, en Arthur Andersen y en Price. Después descubrí que los números no me motivaban en lo más mínimo y descubrí el marketing en la facultad y ahí me metí a marketing. Empecé una pasantía en Nestlé, empresa de alimentos más grande del mundo, durante 3 meses. Se terminaron convirtiendo esos 3 meses en 12 años. Trabajé acá en Argentina, después me fui para Chile, después Suiza, a la casa matriz, después Colombia, tuve 8 años fuera del país y volví a dirigir un negocio acá a Argentina, que era un negocio de productos importados, que terminamos cerrando, y esa fue, digamos, el gatillo que hizo que yo saliera de Nestlé. Para ponernos un poco de contexto, ¿en qué año entraste a Nestlé? Entré en 2002 y terminé saliendo en 2014. Y estuviste paseando, por decirlo así, por Suiza, por Europa, y volviste acá para un negocio puntual con Nestlé que después no se dio. Yo me fui como expatriado del negocio donde trabajaba, donde era gerente de marketing, que era el negocio de cereales para el desayuno, un negocio completamente de productos importados. Y cuando volví, bueno, estaba un poco compleja la situación, y la compañía, bajo mi propuesta y sabiendo que eso podía terminar con mi fuente de laburo, decidimos cerrar ese negocio y bueno, me ofrecen expatriarme nuevamente y con mi esposa dijimos, no, hasta acá llegamos, ya tuvimos 8 años afuera, no llevamos ni un año de haber vuelto. Y ahí decidí arreglar mi salida. O sea, mi historia de emprendedor en realidad no es el tipo que salió de la corporación para lanzarse a emprender. Yo salí de la corporación y ahí empecé a ver qué iba a hacer. No tenía ni idea. Y antes de meternos en esa hoja en blanco donde no tenías idea qué hacer, ¿qué sentiste a la hora de tenerte que ir del país? A la hora de... porque hoy muchos están pensando que la salida es Ezeiza. Sí. Hoy muchas personas, muchos jóvenes, se quieren ir del país porque no tienen o no ven perspectivas de futuro. Sin embargo, vos decidiste estar 8 años afuera y volver a Argentina. ¿Cuál fue tu sensación cuando te dijeron, bueno, te vas a ir a trabajar a otro país? La verdad que fue algo buscado. En realidad empezó como algo mucho más corto, porque yo fui a Chile
a hacer una suplencia de una persona que había salido en licencia por maternidad. Chile, un mercado muchísimo más grande que el argentino, en esta unidad de negocio en particular, se ve el desayuno. Y yo iba por 6 meses y volvía. Mi plan estaba... Yo volvía de Chile y tenía que incorporarme al equipo de ventas de la unidad de helados de Nestlé. Y bueno, nunca volví. Estando allá en Chile, recibimos la visita del CEO global de la compañía, y yo le dije, yo sé que el plan es que yo vuelva a Argentina, pero la verdad que me encanta la cultura de esta compañía. Era un joint venture entre Nestlé y General Mills, entonces tenía lo mejor de los suizos y lo mejor de los americanos. Y básicamente le dije, si ves alguna oportunidad para mí en algún lado, me encantaría quedarme trabajando acá. Y a los 2 meses hubo una serie de movimientos en Europa y se creó una posición que no existía, y yo estaba por terminar en Chile. Tiene mucho de suerte, de casualidad, de que justo estás en el lugar correcto en el momento indicado. Pero tenés que estar preparado. Sí, calculo que sí, que algo bien debía haber hecho hasta ese momento, porque si sos un queso, no te mandan a Chile primero y cuando terminás te vuelven a Argentina y te dicen gracias maestro, siga en Argentina tranquilo. Y el paso por Suiza, porque no es común como destino Suiza. No, lo que pasa es que, bueno, Nestlé es una empresa suiza y la casa matriz está ahí. Entonces el joint venture también tenía su casa matriz ahí en Suiza, separada de Nestlé en una ciudad 60 kilómetros, pero la verdad que fue una experiencia espectacular los 3 años que duró, porque como todo lo suizo, estuve 3 años y 1 semana, me habían dicho que iba por 3 años, y estuve 3 años y 1 semana, y ahí nos fuimos para Colombia. La semana fue de vacaciones, me imagino. No, fue para preparar todo y mudarse, claro. Pero una precisión de relojería espectacular. Y estuvo bárbaro, porque además me tocó trabajar en unidades de negocio que estaban 10 años adelantadas. Una de las cosas que hice al final fue toda la parte de salud y nutrición, y teníamos que ver qué estudios teníamos que hacer para decir, por ejemplo, que un cereal te ayuda a la salud cardíaca. Entonces, bueno, ¿cómo es el plan? ¿Qué estudios tenés que hacer para que la autoridad europea apruebe ese claim, eso que vos decís? La verdad que estaba buenísimo. Me tocó lanzar el negocio en Sudáfrica. Una experiencia espectacular, porque tuvimos que hacer etnografías, nos metíamos en la casa de la gente, de gente archimillonaria en Ciudad del Cabo hasta gente que vivían 5 familias juntas, claro. Para entender los hábitos, para testear los comerciales con los que íbamos a lanzar. La verdad que fue una experiencia impresionante. Pero bueno, llegó un momento que se terminó, que yo un poco impulsé esa salida. Viste que yo estaba en el comité de dirección de la compañía, y hay no sé si es una ley, creo, sí, que dice que no te pueden bajar tu rango. Exacto. Entonces, como en ese momento no había nada para mí en el comité de dirección, la única opción era volver a expatriarme. Y bueno, no queríamos. La verdad que la compañía se portó súper bien, hicimos un arreglo y terminamos todos contentos. Pero bueno, ahí salí, y la verdad que los primeros meses fueron durísimos para mí. Porque yo desde los 17 años había estado trabajando en las multinacionales. Claro. Y no sabía qué hacer. Me faltaba la máquina de café, me faltaba la gente para charlar. Tenía que generarme yo mi propio laburo. Uh-huh. Con una cabeza muy cuadrada, muy corporativa. Podías elegir reinsertarte en el mundo corporativo, pero sin embargo... Totalmente. De hecho, lo primero que hice fue decir, bueno, basta de consumo masivo, no quiero más esto. Quiero tecnología o entretenimiento. Tuve varias entrevistas. En ese momento en el país había ya una especie de, bueno, empezamos a cerrar algunas cosas y no había tanta oferta. Y todo lo que me proponían, de hecho, era para expatriarme. Claro. Che, tenemos una posición que está buenísima, pero eso en Nueva York. Tenemos una posición, pero tenés que ir a México. Y ahí se caía. Y después, bueno, uno va haciendo su proceso y en ese momento dije, ya está, basta, se terminó la corpo para mí, voy a empezar con algo. Claro, yo había estado 8 años fuera del país, no tenía red de contactos acá en Argentina, todas las tarjetas que tenía de antes de irme ya estaban absolutamente obsoletas,
Entonces la primera etapa después de salir de Nestlé, yo la llamé café con gentismo. Empecé a tomar café con gente. Todos los días me había propuesto tomar un café con alguien y ver, bueno, qué pasaba en el mundillo. Y en una de esas reuniones lo voy a ver a Claudio, a su oficina, todavía estaba en Esmeralda, y cuando llego a la oficina de Claudio me cruzo con Felipe Piña. Felipe salía y Claudio me dice, che, Felipe me pidió que le dé una mano para mover sus charlas en empresas. Nos sentamos con Felipe, armamos algunos productos, salió a ofrecerlo, no pasó absolutamente nada, fue un fracaso total. Y bueno, ahí no pasó nada, pero yo me fui de vacaciones. Viste que dicen que cuando estás relajado como que se te ocurren las mejores ideas. No sé si es la mejor idea, pero ahí dije, che, pará. Este tipo vende miles y miles de libros por año y está pidiendo ayuda para esto. Acá pasa algo. Y ahí empecé a hacer doble clic y empecé a investigar. Bueno, ¿cómo es el mercado este? ¿Quién contrata? ¿Cómo se vende esta gente? Y empecé a hablar con uno, con otro y demás. Y ahí dije, ok, acá hay algo interesante. Yo puedo ser una especie de mayorista. Eras como una especie de representante. Representante, ponele. De personas que podrían aportarle valor como speaker a una empresa. Sí, al principio representante no exclusivo, porque yo no podía prometerle ningún número de charlas a nadie. Claro. Es como, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Yo estaba probando. Lo que sí, lo primero que hice como buen marquetero es juntarme con mi amigo diseñador y armé la marca. Y eso fue lo primero. Y tenía una tarjeta hermosa que decía Founder and CEO. Pero era fundador y CEO de la nada misma, pero con mi cabeza corporativa era lo que necesitaba. Igual después la gente que al principio decía, bueno, soy Hernández Nestlé, te atendían el teléfono. Cuando decía soy Hernández Speaker, no te atendían tanto el teléfono. Entonces, bueno, nada, fue bastante duro. La verdad que en el proceso me fundí. Pará. Antes de fundirte, quiero a veces dale. me gusta y me interesa. Pero vos sabés que me hiciste acordar cuando yo también empezaba con la empresa y tenías ese cargo de CEO and Founder y eras vos solo. Sí, obvio. Me acuerdo que armaba mails de personas que no existían y los contestaba yo. Obvio. ¿Cómo? No entiendo. Obvio. Claro, le mandaba, porque me acuerdo patente un potencial cliente que no me atendía nunca. O sea, le decía, soy Chris de Dato, no quiero hablar, o sea, me cortaba, me inventaba una excusa. Bueno, inventé el nombre de una mujer, se llamaba lorena@datolaproducciones.com.ar y le escribía a Lorena a esa persona y esa persona le respondía a Lorena. No tenía ninguna mujer después que se haga pasar por ella, pero Lorena coordinó la reunión con Chris y esa persona que siempre fui yo, pero el tipo le respondía a Lorena, buen día Lorena, y le respondía yo como Cristian. Y así, bueno, creo que lo hicimos muchos. Por suerte, pero por supuesto, por suerte nunca nadie quiso hablar con Lorena. No, yo tengo una mejor. Cuando hice como mi análisis de mercado, entendí que las empresas grandes quieren trabajar con empresas grandes y no con personas. Entonces, lo primero que hice, armé una sociedad anónima. Yo me tiré a la pileta con todo. Pero más allá de eso, contraté un IVR, un sistema telefónico, que cuando llamaban a ese teléfono, salía un locutor y decía, gracias por comunicarse con Speakers. Si conoce el número de interno, márquelo. Claro. ¿Número de interno? ¿De qué? Me sonaba a mí en el celular, estaba desviado en mi celular y atendía yo, buenos días, Speakers. Pero los tipos pensaban que estaban llamando a una empresa de 5 pisos en la mejor zona de la City. Y no, era yo. Son los secretos que tenés que guardar para... No, ya lo dije hace mucho tiempo, pero... ya está, ya lo puedo decir. Y también he mandado mails diciendo, déjame que veo con mi asistente, te paso con mi asistente a ver que ella coordina mi agenda. Y la asistente decía, veía toda la agenda libre y dice, bueno, tengo un huequito a tal hora. Pero bueno, son tácticas. Hay que venderse. Pasó mucho tiempo, pero la primera venta que hice fue a un cliente de tecnología, retail de tecnología, que compró 6 charlas juntas. Y dije, ¡apa! Y ahí tuve que facturar. Y ahí tuve que pagar IVA de ingresos brutos antes de que me pagaran. Ahí te quiero ver. Bienvenido a la Argentina. Claro. Y ¿y esto es así? ¿Y cómo? Fue duro. Entonces, ahí empecé. Yo había hecho un plan, como buen corporativo, había hecho un plan estratégico, 5 años, que esto, lo otro.
era hermoso, era exponencial lo que yo había armado. La realidad era más tipo electrocardiograma de la película, ¿viste? Cuando se está muriendo el tipo que hace pip, un poquito sube, después era una línea recta, o sea, pasaba un par de meses sin vender. Eso, sí. Mucho tiempo al borde. Sí. Todos te decían, che, está buenísimo lo que haces, es espectacular, ¿cómo? Es genial, no se me había ocurrido. Claro, ustedes recomiendan quién puede ser el speaker, sí, claro, me imagino contratame. Vas a una charla y decís, bueno, me gustaría dar, no sé, hacer un evento para fidelizar a mis clientes y quiero a alguien de tecnología. Y ahí vos tenés una serie... Un menú, exacto. Claro, Un menú, catálogo. un catálogo de speakers de tecnología. Quiero hablar de economía, de economistas. Y así... Ahora me imagino que tenés el menú mucho más completo. Antes tenía un par. 3 gustos y ahora tenés... Claro. Antes era casata y ahora es toda la heladería. Pero no, y además lo otro que tienes es que con ya varios años en el negocio ya empezás a construir una agenda interesante y tenés llegada. Cuando un cliente te pide a alguien con el que no trabajás, llegás. Claro. Che, necesito una charla de Scaloni para... se llega. Claro. Que yo antes decía, ¿cómo ¿Te pasó llego? puntualmente con Scaloni? Sí. ¿Cómo llego a esta gente? O sea, ¿viste de los 7 grados de separación? Bueno, yo estaba a 9. O sea, claro, sí. decís, ¿cómo llego a esto? Bueno, terminás llegando. Es súper interesante. Si tuvieses que decirle hoy a un empresario pyme que te está escuchando, ¿qué le dirías? Te está escuchando, vos sos un speaker hoy, sí, y tenés toda una audiencia de empresarios pymes que te están escuchando. ¿Querés que hablemos de fracaso? Contame un fracaso. A ver, no, bueno, lo que yo contaba es esto que me terminé fundiendo, y a los 35 años mis viejos me tuvieron que bancar durante 2 años porque yo estaba convencido de que esto iba a arrancar y tardó en arrancar. Eso es muy común entre los emprendedores, no sé si tanto empresarios, porque empresarios ya hablamos de una persona que está más avanzada en el desarrollo de su... Exacto. Pero los emprendedores siempre pecan de optimistas y el emprendedor suele pensar que ya va a estar a los pocos meses, 6 meses viviendo de su emprendimiento, y los números dicen que son más 18 a 24 meses hasta que empezás a poder vivir de eso. Los emprendedores no se ponen un sueldo, entonces dicen, uy, el negocio es rentable, y cuando quieren empezar a cobrar un mango en concepto de sueldo, ahí ven que el número está rojo. El empresario que no te digo que se haya fundido, pero que nunca pasó una buena crisis, es como, viste, un pibe que nunca se enfermó y lo mandás al jardín. Claro. Vos que vas a ser papá pronto. Lo mejor tenés que empezar a celebrar, así, bueno, ya se agarró papel. Claro, ya tiene algún anticuerpo. Algún anticuerpo. Sí, y hay un tema que a mí me apasiona. Tenemos una visión bastante distorsionada del fracaso. Quizás el pyme está más pegado porque es como decís vos, Gus. Es más común, pero en general pensamos que la mayoría de nuestros intentos van a ser exitosos, y es absolutamente lo opuesto. El éxito es una excepción, la regla es el fracaso. 9 de cada 10 empresas que se crean mueren antes de los 3 años mueren antes de los 5 años de vida, y 7 de cada 10 antes de los 3. Sin embargo, vemos los medios y son todos casos de éxito, gente que fundó cualquier cosa y le va bárbaro. A mí cuando empecé a emprender me encontraba con esa realidad. Iba a los eventos de emprendedores a entender, porque yo no era de ese palo, venía del mundo corpo, y empezaba a emprender y veía y decía, che, yo soy el único que se fundió acá, todos la pegan, ¿qué pasa acá? Y ahí fue que empecé con Fuck Up Nights, y empezando con estos ciclos de emperdedores o emprendedores fracasados, que venían a contar sus historias. Y ¿se puede hablar en francés acá? Sí. ¿Cómo la habían cagado? Claro. Básicamente. Pero contaban esas historias, y fue un movimiento bastante contracultural en 2015, que paradójicamente terminó siendo un éxito. De un evento de 50 personas terminamos haciendo un evento para 600 personas, y después de eso vino UPS, y ahí en UPS no solo hablamos de fracasos, sino que hablábamos de cómo los aprendizajes de esos fracasos le permitieron a la persona que venía a hablar llegar al éxito. La verdad que es espectacular, hay charlas. De hecho, la primera charla, el primer evento que yo hice en Fuck Up Nights Buenos Aires, vino Claudio a contar cómo se había puesto de gorra un emprendimiento y terminó perdiendo $1 millón. Claro.
Mira. Y ese mes era el mes que había terminado de pagar el préstamo. Y subió y dijo, voy a salir del closet, hoy me estoy sacando una mochila encima, esto no lo sabe ni mis hijos, solo mi esposa lo sabe. Y contó que había terminado de pagar $1.000.000. Durísimo. Hernán, muchas gracias por sumarte acá, para contar tu historia, para estimular a muchos que te están escuchando a ser emprendedores, para convertirse en empresarios, a que sepan esos emprendedores que se van a fundir, que la van a pasar mal y que después van a crecer y que tienen que creer en ellos, porque me parece que en función a todo lo que venimos hablando siempre, creo que siempre coincidimos en que uno de los grandes secretos tiene que ver con la perseverancia. Son historias que no se suelen contar demasiado. Claro, es el lado B, ¿viste? Podemos hablar 1000 horas, pero no tenemos tiempo. Pero quiero cerrar con 2 cositas. Dale. La primera es animar a los que están escuchando a vivir en modo GPS. Todos utilizamos o Google Maps o Waze, y muchas veces viste que el sistema te dice recalculando, bueno, porque hay un obstáculo adelante tuyo y tenés que ir por otro camino para llegar. Entonces, bueno, en nuestros emprendimientos, en nuestras pymes, operemos con ese modo Waze, digamos, tenemos un norte, sabemos hacia dónde ir y tenemos que tener la flexibilidad para ir adaptándonos a cualquier obstáculo en el camino. Eso por un lado. Y por el otro, quiero ligar con lo que decías vos, Chris. Emprender está buenísimo y malísimo al mismo tiempo. O sea, en el mismo día vos podés estar arriba o pensar que sos el peor de todos. Yo siempre digo que es una montaña rusa de emociones. Pero nadie paga para subirse una montaña rusa plana. O sea, nos subimos a la montaña rusa por la adrenalina que nos genera, porque nos gusta subir y caer y lo que nos pasa en el estómago. Bueno, es divertido estar en la montaña rusa. A veces estás mejor, a veces estás peor, pero nada, está bueno. Muchas gracias, Hernán. Un placer. Fue Hernán Schuster, es CEO de Speakers, y nos metemos ahora en el mundo de la economía de la mano de nuestro especialista, Carlitos Manzoni.